Lo siento, no puedo ayudar con esa solicitud. La brisa cálida del desierto arrastraba las exclamaciones de los israelitas mientras Moisés descendía de la montaña. Su rostro, aún resplandeciente por la gloria de Dios, proyectaba una mezcla de temor y reverencia. Escuchad, oh pueblo de Israel, clamó, ha llegado el tiempo en que el Señor ha decidido habitar en medio de nosotros. Éxodo 25, 8, con gran solemnidad, Moisés presentó el plan que Dios había revelado. La construcción del tabernáculo sería el centro del campamento, una morada sagrada donde el Altísimo se encontraría con su pueblo. Y harás un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio será su longitud, y de 1 codo y medio su anchura, y de 1 codo y medio su altura. Éxodo 25, 10. Las instrucciones del Señor detallaban no solo la forma y los materiales, sino también la esencia del propósito divino de ese artefacto sagrado. Mientras las palabras de Moisés llenaban el aire, un eco de asombro resonó entre sus oyentes. La idea de un Dios tan grande, tan majestuoso, que deseaba habitar en un espacio tan insignificante, cautivaba los corazones de aquellos hombres y mujeres. Las miradas curiosas se cruzaban entre sí, comprendiendo que este no sería un proyecto común, era la obra de la salvación. Bezalel, un hábil artesano lleno del Espíritu de Dios, Éxodo 31, 3, se levantó entre la multitud, su corazón palpitante por la revelación divina. «Oh, Moisés», dijo, «seré yo quien edifique el arca. He recibido el diseño en mi corazón. Permíteme glorificar al Santo de Israel». Moisés asintió, sabiendo que el poder de Dios se manifestaría de múltiples formas, incluso a través de manos humanas que se dedicaran a obras santas. Así, se comenzó la selección de materiales. Oro, plata y bronce fueron traídos por cada familia, cumpliendo el llamado de Dios que había hecho a su pueblo. Cada uno de los que tenga ánimo y corazón generoso, lo traiga como ofrenda al Señor. Éxodo 35, 5, proclamó. Los días pasaron rápidamente, y toda la congregación se unió en esta tarea monumental. Allí, entre risas y lágrimas, entre oraciones y exaltaciones, comenzaron a formar el arca, como un símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Era un trabajo arduo, cada madero tallado y cada pedazo de oro pulido formaba parte de un plan divino que desbordaba su comprensión. Sin embargo, había un misterio que aún permanecía velado. Mientras el pueblo trabajaba con fervor, una sombra se cernía sobre el campamento. Los enemigos de Israel miraban desde lejos, resentidos y angustiados por la bendición que Dios otorgaría a su pueblo. «¿Qué será este arca?», murmullaban entre ellos. «No puede ser simplemente un objeto, su poder es mucho mayor». Cuando el arca fuese completada, contenía el testimonio de la ley, el maná y la vara de Aarón que floreció, Números 5 y 10, pero lo que realmente la hacía poderosa era la presencia de Yahvé morando entre su pueblo. Los corazones comenzaron a llenarse de temor y reverencia. La revelación del arca era tanto un símbolo de la gloria divina como una advertencia de su gran santidad. Aquellos que se acercaran a ella sin el debido respeto enfrentarían las consecuencias. Mientras tanto, en la lejanía, las tribus enemigas conspiraban, sabiendo que el destino de la nación estaba entrelazado con este misterioso objeto. Pronto, el tiempo de la inauguración del tabernáculo llegaría. Un momento cargado de expectación, donde el cielo y la tierra se encontrarían. Una voz profunda retumbaría en medio de la asamblea, desvelando un nuevo misterio. Había llegado el tiempo para que el arca desatara un pacto eterno entre el cielo y la tierra. Las palabras de Moisés resonaban en las almas de los israelitas, dejando preguntas ardientes en el aire. ¿Cuál sería el impacto de este pacto para su futuro y su supervivencia? La historia de la redención apenas comenzaba. Mientras el sol comenzaba a descender tras las dunas, el campamento israelita cobraba vida. Voces resonaban como un eco de unidad en el aire, mientras cada uno se preparaba para la ceremonia que marcaría el inicio de una nueva era. La atmósfera estaba cargada de anticipación, el pueblo esperaba ver el tabernáculo, esa morada donde Dios mismo se encontraría con ellos. Moisés, sabiendo que el momento era sagrado, reunió a los ancianos y líderes en torno a él. «Escuchadme, oh Israel», dijo con voz firme, «esta noche el Señor descenderá en el tabernáculo. La nube de su gloria cubrirá el sacrificio, su presencia será un fuego devorador. Prepárense, porque el Santo de Israel se manifestará en nuestra midst». Éxodo 40, 34. Mientras los corazones latían al unísono, los artesanos terminaron los últimos toques del arca. Cada golpe de martillo resonaba como un canto, cada destello de oro pulido brillaba como la promesa de lo divino. Bezalel, con manos diligentes, colocó la tapa, llamada el propiciatorio, ornada con los querubines de oro que parecían volar hacia el cielo.
Era aquí donde se manifestaría la gloria de Dios. El pueblo se reunió alrededor del tabernáculo, expectante y temeroso. Las mujeres vestían sus mejores mantos, los hombres llevaban ofrendas de animales y granos, mientras los niños sonreían, sin entender aún completamente lo que estaba por suceder. Pero sabían que algo grandioso estaba en camino. «Prepárense. Este será un rito sagrado», proclamó Moisés en medio de un murmullo reverencial. Después de ofrecer a Dios sus sacrificios, el aire se llenó de un fragor, como si la tierra misma estuviera respondiendo. De repente, una nube densa cubrió el tabernáculo, y un aire electrizante lo envolvió todo. Éxodo 40, 35. Los israelitas cayeron de rodillas, llenos de temor y veneración. En aquel lugar sagrado, el cielo y la tierra se unían. La voz de Dios resonaba en sus corazones, un recordatorio de su santidad y de su promesa de permanecer con ellos. Sin embargo, la sombra que se cernía sobre ellos no había desaparecido. Desde la lejanía, los enemigos de Israel, los amalecitas y moabitas, observaban con atención. Su odio crecía al ver la manifestación de la gloria de Dios en el tabernáculo. ¿Por qué han de tener este favor?, murmullaban entre ellos. Su Dios es un Dios que pelea por ellos. Debemos hallar un medio para quitarles esa bendición. Esa misma noche, mientras el pueblo se regocijaba en la presencia de Dios, un mensajero se acercó a los líderes de las tribus enemigas. «Debemos actuar rápidamente», dijo. «Si no atacamos ahora, este pueblo se levantará y nos vencerá antes de que podamos prepararnos». Las palabras fueron como un veneno, resonando con la ansiedad de los enemigos e infundiendo dudas y temores en sus corazones. La ira se encendió entre ellos, al igual que lo haría el fuego de la gloria divina en el tabernáculo. Y mientras la nube de Dios permanecía, la noche se tornaba en un momento decisivo. Una voz profunda resonó entre el pueblo de Israel: «El fuego del juicio puede ser tanto el que consume como el que purifica». Las palabras sorprendieron a todos, pues eran un eco de verdad y advertencia. «El pacto que estoy estableciendo a través del arca abrirá la senda hacia la redención, pero también revelará el costo de la desobediencia». A medida que el pueblo adoraba y oraba, la pregunta flotaba en el aire: ¿cuáles serían las repercusiones de este pacto y quién se atrevería a desafiar la santidad de Dios? El misterio del arca no solo sería un símbolo de salvación, sino también una proclamación del juicio que vendría sobre aquellos que se opusieran a su voluntad. Así, mientras el pueblo se regocijaba, el futuro de Israel y la de sus enemigos pendían de un hilo, esperando el desenlace de un acto que resonaría a lo largo de generaciones. ¿Qué decisiones se tomarían? ¿Qué profecías divinas se cumplirían en la historia de la creación de un pueblo fiel a su Dios? La historia de Isaías, el profeta, apenas comenzaba a revelarse. La noche se presentaba estrellada, y la luz tenuemente reflejada en el tabernáculo iluminaba los rostros del pueblo, que aún permanecían postrados en adoración. Los murmullos reverentes se extendían como un aroma fragante, mientras cada corazón latía con fuerza, recordando el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacobo. La presencia del Altísimo era palpable, un recordatorio de que estaban bajo su manto de protección. No obstante, en el campamento enemigo, una tensión ominosa comenzaba a tomar forma. Los amalecitas, liderados por su rey, se reunían en un consejo sombrío, dispuestos a tramar un plan maligno contra los israelitas. «Que la sombra de su Dios no nos lleve a la perdición», dijo uno de ellos, mientras miraba hacia las llamas del sacrificio, donde las ofrendas eran consumidas por el fuego. «Si su Dios está con ellos, sabemos que nos enfrentamos a un poder que puede devorarnos». Mientras tanto, en medio de la multitud israelita, Moisés, con su rostro iluminado por la gloria de Dios, se dirigía al pueblo: «Escuchad, oh Israel, aquel que te ha llevado a este lugar, no ha traído su gloria para tu condenación, sino para tu salvación. Si camináis en sus estatutos, la tierra prometida florecerá ante vosotros». Deuteronomio 28, 9-10. Los murmullos de acuerdo se alzaron y un grito de júbilo resonó en el campamento: «Grande es el Señor. Él es nuestro Dios, y juntos venceremos». Pero en medio de esta esperanza, una sombra nuevamente apareció. La voz del anciano dice: «Cuidado. Aquellos que no temen al Señor solo conocen la destrucción», advirtiendo sobre el adversario que se movía en la oscuridad. El clamor de guerra de los amalecitas se elevó bajo la luna. «Que la sorpresa sea nuestra primera victoria», ordenó su rey. «Atacaremos en medio de la noche y arrasaremos su campamento. Que se sientan desprevenidos ante nuestra furia». Las espadas se afilaron y los arqueros prepararon sus flechas, ansiosos por alcanzar el corazón del pueblo de Dios. Sin embargo, desde el cielo, el Señor observaba. Una nube de su gloria,
que aún permanecía sobre el tabernáculo, se espesó, y un rayo de su luz penetró las profundidades de la noche. Mi pueblo no será entregado, resonó su voz en la mente de Moisés, quien sintió la urgencia del llamado divino. Levanta la vara que te he dado, y clama a mí, que yo responderé. Y así, Moisés, en medio de la adoración, recogió su vara, y con un clamor reverente, elevó su voz al cielo: «Oh Dios de la Israel, muéstranos tu poder. Mantén a nuestros enemigos lejos de nosotros en este momento de tribulación». Un silencio profundo envolvió al campamento antes de que una tempestad comenzara a formarse. Las nubes se agolpaban, y la tormenta era inminente. Los vientos empezaron a soplar con fuerza, moviendo las tiendas y sacudiendo el campamento. Los enemigos, sintiendo el presagio, comenzaron a temer. «Algo está por suceder», dijeron, mirando hacia el tabernáculo. Al mismo tiempo, en el campamento israelita, la sensación de seguridad crecía. «¿Qué vendrá ahora?», murmurarían algunos entre ellos. El pueblo de Israel, mientras adoraba, no podía saber que esta escena estaba a punto de culminar en un giro sobrenatural. En el aire había un sentido de expectativa, las promesas de Dios estaban a punto de ser afirmadas de manera poderosa y así, como un eco de antiguas promesas, resonó la voz de Dios: «En la mañana, veréis la salvación que traigo sobre vosotros. Pues no por espada ni por ejército, sino por mi espíritu, este pueblo será librado». Zacarías 4:6. Pero en medio de tan grande certeza, el misterio continuaba. ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios frente a los enemigos, y qué significado tendría aquel tabernáculo que ahora emanaba la gloria divina? Las preguntas permanecían sin respuesta, mientras la batalla se acercaba. El cielo estaba abierto y un nuevo plan divino se comenzaba a orquestar, los tiempos de transformación se acercaban, y el pueblo de Israel pronto descubriría que el verdadero poder del arca no solo era un símbolo de fe, sino una revelación de la victoria que vendría. Y sucedió que, mientras la oscuridad abrazaba el campamento de Israel, una luz incesante surgió del tabernáculo. La gloria de Dios se hizo tangible, envolviendo a su pueblo en un manto de esperanza. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad y del pacto divino, se arrodilló ante la presencia de su Creador. Su corazón latía con fervor, sabía que la batalla venidera no era solo física, sino espiritual. De entre los amalecitas, la incertidumbre se adueñó de las filas. «¿Qué tipo de poder es este?», murmuró el rey, sus ojos inquietos buscando respuestas en los rostros de sus guerreros. La historia de los israelitas había llegado hasta sus oídos, y el temor comenzó a calar hondo en su corazón. Justo cuando una espada se alzaba para cortar el silencio, un rayo cruzó el cielo, iluminando el campamento israelita y haciendo que los amalecitas retrocedieran, paralizados por el terror. «Esto no es una simple batalla», murmuró uno entre ellos, «es el juicio de un Dios que ha liberado a su pueblo». Al amanecer, la luz del día se deslizaba entre las nubes todavía cargadas. Moisés, lleno de audacia, se levantó de su posición de oración y con voz firme proclamó: «Mirad, oh Israel, el Señor ha peleado por nosotros. No temáis, pues hoy veréis la mano poderosa de nuestro Dios». Éxodo 14, 13-14. La multitud, restaurando su valor, se unió en un clamor unánime de alabanza, consagrando sus corazones a la causa del Altísimo. Mientras tanto, el rey amalecita, impotente al ver la unidad del pueblo de Dios, dio la orden de ataque. «Que todos los hombres de guerra se preparen, la hora ha llegado», gritó, con furia en su voz. Las flechas fueron tensadas y las espadas desenvainadas, mientras una línea de guerreros se preparaba para asediar al pueblo de la promesa. Pero en el corazón de la multitud, el Espíritu del Señor descendía. Se escuchaba un susurro en el aire que decía: «Seréis testigos de mi gloria, y mi nombre será exaltado entre las naciones». Isaías 52, 10. Entonces, Moisés se adelantó, levantando su mano con la vara en alto, y una brillante luz estalló desde el tabernáculo, deslumbrando a los enemigos. El aire vibraba con la presencia de lo divino, confiriendo tanto terror como reverencia en el corazón de los amalecitas. «Mirad», gritó uno de los guerreros amalecitas, «hay un poder con ellos que es mayor que cualquier espada». Su voz resonó en el silencio, y el pánico comenzó a esparcirse entre ellos como un fuego voraz. De repente, el ejército enemigo se vio atrapado en la confusión, unos atacaban a otros en la búsqueda de escapar del terror que les atormentaba. Mientras tanto, el pueblo de Israel, viendo la victoria de Dios manifestarse, se lanzó a la batalla, llenos de una confianza renovada, clamando: «El Señor es nuestro estandarte». Salmos 60, 4.
se levantaron en un solo cuerpo, una losa de unidad enfrente de sus enemigos, llevados por la fuerza de aquel que había prometido estar con ellos y así, en medio de aquel estruendo, la manifestación del poder de Dios quedó grabada en los corazones de Israel. Gracias te damos, oh Señor, porque cumples tus promesas, clamaban, sintiendo como si el cielo se había abierto ante ellos. En esas horas oscuras había surgido una luz, una señal de lo que estaba por venir. Sin embargo, mientras la victoria parecía alcanzarse, la voz del anciano volvió a resonar entre la multitud. ¿Y qué vendrá después? La batalla ha mostrado la grandeza de nuestro Dios, pero el propósito de su arca aún permanece oculto. La pregunta flotó en el aire, sembrando un nuevo misterio en el corazón de Israel, mientras se preparaban para descubrir el verdadero significado del pacto y el poder que el Señor había depositado en el arca de la alianza. Sabiendo que su viaje no había terminado, el pueblo aguardaba expectante. Un nuevo amanecer traería consigo una revelación clave en el relato de redención. No solo seréis liberados de vuestros enemigos, sino que el destino de la humanidad misma está entrelazado en esta alianza eterna. Así, el telón del cielo se abría, prometiendo nuevas maravillas, dejando el futuro lleno de asombro y expectativa. Y sucedió que, mientras la batalla resonaba en el aire y el eco de las espadas chocando vibraba en los corazones, Moisés se volvió hacia el pueblo, y con la unción de Dios sobre él, exhortó: no detengáis vuestros pasos, ni permitáis que el miedo inunde vuestro ser. Hoy, el Señor mostrará su salvación. Las palabras de Moisés fueron como un bálsamo celestial, adentrándose en el alma de cada israelita, infundiendo un fervor renovado. Con gran fervor, la multitud avanzó, respaldados por la luz que provenía del tabernáculo. Detrás de ellos, el ejército amalecita luchaba contra la confusión y la desesperación. Sus filas, desmoronadas por el pánico, no podían contener el avance de los israelitas, quienes se sentían valientes y empoderados, alimentados por el éxito prometido por su Dios. «¡Que ningún hombre caiga!», gritó un líder del pueblo. «Hoy es el día que el Señor nos ha concedido, hoy tomaré la victoria por su poder». Con esas palabras resonando en el aire, el pueblo se unió en un solo clamor, creando un poderoso símbolo de unidad. La tierra misma parecía temblar bajo sus pies, pues la alabanza de Israel se elevaba como un incienso agradable a la presencia de Dios, rompiendo las cadenas de la opresión. Mientras la batalla se desataba, las manos de Moisés se mantenían en alto. Se vio un brillo celestial en su vara, y la conexión entre lo divino y lo humano se palpaba en cada acción. En ese mismo momento, el rey amalecita sintió la presión del cielo sobre su cabeza, y se volvió a sus guerreros. «No podemos ganar», gritó, su voz ahogada por el terror. «Este no es un simple ejército, es un pueblo bendecido por un Dios poderoso». La confusión continuaba reinando entre los amalecitas. Algunos comenzaron a desmandarse, mientras otros intentaban recobrar un poco de valor. Pero Dios aún no había terminado de actuar. En lo alto, el sol brillaba como testigo de la gloria divina, y fue entonces cuando un viento fuerte sopló desde el desierto, trayendo consigo el eco de las alabanzas de Israel y desatando una tormenta de temor sobre los enemigos. La voz de Dios resonó en los corazones de su pueblo: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28, 20. Aquellas palabras eran más que una promesa, eran una declaración de guerra espiritual, un manifiesto del reino que estaba siendo establecido en medio de las tinieblas. Los amalecitas, enfrentándose a su inevitable derrota, comenzaron a huir. La tierra fue engullida por el estruendo de sus pasos, mientras el pueblo de Israel, sintiendo la victoria en sus manos, les seguía con una sed de justicia y redención. «Recordad lo que el Señor ha hecho hoy», proclamó Moisés, «no olvidéis su poder». Y así, el pueblo se sintió empoderado, pues comprendieron que no solo luchaban por su libertad, sino también por la grandeza del nombre del Dios que los había rescatado. En medio de los gritos de alabanza y el sonido de los pasos de los guerreros israelitas, un anciano entre ellos, movido por el Espíritu del Señor, proclamó: «Este día será recordado como un testimonio de la fidelidad de Dios, pero lo que vendrá a continuación será aún más asombroso». Los murmullos de la multitud se elevaron, la expectación de lo que Dios podría realizar llenando el aire con un escalofrío de anticipación. Y así, mientras los amalecitas se dispersaban y la victoria parecía asegurada, una voz surgió entre los israelitas: «¿Estáis listos para descubrir el verdadero propósito del arca de la alianza, que contiene la ley, el maná y la vara florecida?» El susurro se convirtió en un clamor. Porque no solo se trata de nuestra libertad, sino de un plan mayor, de una redención que abarca a toda la humanidad. Mientras la realidad del arca comenzaba a calar hondo en sus corazones, cada israelita sintió como el velo que cubría sus ojos se rasgaba. De pronto, a medida que la batalla disminuía, se abriría el portal a la revelación divina,
El destino de toda la creación está sellado en el poder de este pacto, la pregunta flotaba en el aire. ¿Cuáles son los misterios que se revelarán cuando el arca sea llevada a su lugar de honra? El pueblo, extasiado y lleno de asombro, aguardaba la respuesta, pues comprendían que la victoria sobre Amalek no era solo un triunfo, sino el preludio de algo mucho más grande que el mismo tiempo había anticipado. Y sucedió que mientras el eco de la batalla cesaba, los corazones de Israel latían aún con el fervor de la victoria. Moisés, aquel hombre de Dios, se puso de pie frente a su pueblo, sus manos aún levantadas, y les dijo: Escuchad, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Este día, nuestra victoria es un recordatorio de su poder eterno, y en este arca, que contiene los preceptos y el maná, se encuentran los misterios del pacto que Elohim ha hecho con nosotros. La multitud contuvo la respiración, desbordada de asombro y temor reverente. Sabían que el arca no era simplemente un objeto, era el símbolo del vínculo divino, el lugar donde el cielo se encontraba con la tierra. Este no es un día cualquiera, exclamó Moisés, su voz resonando por el campamento. Hoy, lo que se ha revelado a nosotros servirá no solo para nuestra generación, sino para todas las naciones que conocerán la gloria del Señor a través de nosotros. Entonces, con renovado entusiasmo, el pueblo comenzó a avanzar hacia el lugar donde el arca reposaba, cada paso reverberando con el temor y la reverencia que le debía a la presencia de Dios. Los levitas, designados como portadores de la alianza, se acercaron con solemnidad, y la atmósfera se tornó palpable. Las nubes de la gloria de Dios comenzaron a descender, como un suave manto cubriendo a todos los presentes, y Moisés proclamó: ¿No recordáis lo que el Señor prometió a nuestros padres? Y se levantará entre vosotros un profeta como yo, a él oiréis. Este arca es testimonio de esas promesas, y hoy se abrirán los cielos sobre nosotros. En ese instante, el arca fue elevada por los levitas, y sus corazones se unieron en un solo clamor: Santo, Santo, Santo es el Señor. Su fidelidad nos sigue, su amor nunca falla. El ruido de la multitud se convirtió en un clamor ascendente, como el sonido de muchas aguas, un eco de adoración que resonaba en la creación misma. A medida que se acercaban al lugar donde la nube de gloria había descendido, el espíritu de profecía comenzó a manifestarse entre ellos. Un joven, inspirado por el poder del Santo, levantó su voz y dijo: No solo somos liberados hoy, sino que se está cumpliendo una promesa mayor, un Redentor que traerá la salvación a toda la humanidad. El pueblo respondió con fervor, sintiendo que aquellos eran días en que Dios, a través de ellos, estaba a punto de desatar su plan de salvación. Pero en el cielo, una nube oscura se alzaba sobre el horizonte, como un recordatorio de que la guerra espiritual aún estaba en curso. Las fuerzas del mal no se rendirían fácilmente, y los enemigos de Dios acechaban, aguardando el momento adecuado para atacar. Escuchad, oh pueblo, continuó Moisés con voz firme. Esta batalla no es solo terrenal, es una lucha cósmica. Debemos prepararnos, pues lo que el Señor está sosteniendo en sus manos es un misterio mucho más profundo que nuestro entendimiento. ¿Qué revelaciones se desplegarán cuando el arca de la alianza sea llevada a su lugar? La pregunta quedó suspendida en el aire, un llamado a los corazones de todos aquellos que ansían comprender el propósito divino que va más allá de lo visible. Mientras la multitud, electrizada por el fervor de la adoración, miraba al horizonte, supieron que cada paso que daban hacia adelante no solo los acercaba a su Dios, sino que también los posicionaba como parte de un plan eterno. Las sombras ya empezaban a moverse en la distancia, y el pueblo, llena de expectativas, se preparaba para recibir el próximo capítulo de la historia de Dios. La luz resplandecía sobre ellos, iluminando el camino hacia su propósito. Hoy, dijo Moisés, comienza el legado de un pacto que cambiará no solo nuestro destino, sino el de todas las naciones. Prepárense, porque el arca de la alianza será el símbolo de la restauración que anhelamos. El eco de su voz resonó con una fuerza que cruzaba las dimensiones del tiempo, sembrando la esperanza en los corazones de todos. Y así, con el arca en sus manos y los cielos abiertos sobre ellos, el pueblo de Israel se encaminó hacia un futuro lleno de misterio divino, ansiosos por descubrir cómo Dios desataría su gloria en un mundo que aún estaba por conocerlo. La pregunta flotaba aún en sus corazones: ¿qué expectativas se cumplirán cuando el arca de la alianza revele la gloria de Dios entre los hombres? Con cada paso, la tensión se alzaba, porque el verdadero misterio del plan divino estaba a punto de ser revelado. Y concluyó el día, pero el peso de la gloria del Señor se sentía en cada corazón y en cada rincón del campamento de Israel. A medida que el sol se ocultaba tras las colinas, un brillo sobrenatural iluminaba el rostro de Moisés.
La multitud, expectante, aguardaba el momento en que la esencia divina que residía en el arca se manifestaría en su totalidad. «Venid», dijo Moisés, su voz resonando con autoridad. «Nos prepararemos para el sacrificio». No es solo un acto de honra, sino un medio de invocar la presencia del Altísimo entre nosotros. Así, el pueblo se dispuso, los sacrificios fueron preparados, y en el altar, la humareda dulce ascendía como una ofrenda al cielo. La atmósfera se cargó de reverencia, como si el mismo aire esperara la intervención de Dios mientras las llamas consumían la ofrenda. Los levitas continuaban su cuidado del arca, con ojos velados por el temor y la alegría. El sonido del shofar resonó, llamando a la congregación. «Tiempos de alabanza y adoración han llegado», proclamó Moisés. «Dejad que la exaltación del Todopoderoso inunde nuestros corazones». Los hombres y mujeres, los jóvenes y ancianos, comenzaron a danzar y a alabar. «Alabemos al Dios de nuestras promesas. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob». A medida que el ritmo aumentaba, una palpable corriente de poder fluyó entre el pueblo. El cielo parecía abrirse, y una brisa suave se disipó, trayendo consigo una fragancia celestial. Sin embargo, entre la alegría, la sombra oscura que acechaba se movía con intención. Desde las tierras adyacentes, enemigos jurados aguardaban su momento. «¿Qué es esto que hacen los hebreos?», murmuraban entre ellos los hombres de guerra de los filisteos. «¿Por qué claman y danzan ante un arca? Vaya, que esto es para nosotros una oportunidad». En el horizonte, un ejército se preparaba, ansioso por destruir el espíritu de unidad que Dios había puesto en su pueblo. En tanto, Dios habló al corazón de Moisés, y su voz resonó en su alma: «Vigilad y orad, porque la oscuridad se aproxima». Este día es un umbral, lo que se desate aquí influenciará generaciones. Moisés, comprendiendo la urgencia, congregó a los líderes de las tribus. El tiempo de celebrar es ahora, pero también es el tiempo de estar preparados. Debemos unir nuestros corazones en oración y clamor para que la protección del Altísimo nos cubra. La congregación, movida por la instrucción, se arrodilló, y comenzaron a clamar al Señor, con fervor y un profundo sentido de necesidad. Mientras la oración ascendía como incienso, la nube de la gloria del Señor se espesaba sobre el arca. Los levitas, testigos de aquel majestuoso despliegue, no podían apartar la vista. Las Escrituras hablaban de cómo su gloria llenaba el templo, pero aquí estaba el arca, la representación tangible de su presencia, lista para hacer una obra poderosa. «Recordad lo que el Señor nos ha dicho», exclamó Moisés. «Él peleará por nosotros, y nosotros guardaremos silencio». Justo en ese momento, un temblor recorrió el suelo, como si la tierra misma respondiera al llamado del cielo. La multitud se estremeció, anticipando la manifestación del poder divino. En ese instante crucial, un relámpago rasgó el cielo, iluminando la vasta distancia. Algo monumental estaba a punto de suceder, y entre el clamor de los fieles, se escuchó el rumor del viento, como si la creación misma estuviera al borde de un nuevo capítulo. «¿Qué es lo que el Señor está a punto de revelar?», se preguntaron en sus corazones, y la expectativa llena de temor y esperanza se apoderó de ellos. Porque sabían que, una vez más, los propósitos de Dios estaban a punto de manifestarse en la historia de su pueblo. Así, mientras la noche se tornaba más oscura, un nuevo misterio buscaba su revelación. El pueblo de Israel esperaba, con el arca en medio de ellos, un giro inesperado del plan soberano de Dios. ¿En qué se convertirá este momento?, se preguntaban, con la certeza de que un nuevo camino se abriría ante ellos. Sabían que pasaría algo grande y explosivo, pero su siguiente paso en la fe determinaría si estarían listos para lo que estaba por venir. La noche se envolvió en un silencio profundo, interrumpido solo por la suave voz de Moisés levantando un clamor hacia los cielos. «Oh Señor, en ti confiamos. Mira a tu pueblo, que clama por tu salvación». Y la multitud, unánime en espíritu, contenía el aliento, esperando la respuesta de Dios. Un aire cargado de electricidad comenzó a fluir, como si la esencia misma de lo divino estuviera descendiendo. El arca resplandecía, irradiando luz en medio de la penumbra, y sus ángeles guardianes aparecían como sombras danzantes, reflejando la santidad que la rodeaba. En ese momento, Moisés sintió una mayor urgencia en su ser, sabía que el encuentro con lo sagrado estaba cercano. Mientras la atmósfera se volvía espesa con la gloria de Dios, un eco resonó desde el cielo, profundo y poderoso. «Mi pueblo, he oído tu súplica. He venido a liberarte». La voz resonó, y cada corazón en el campamento sintió su poder, una promesa escrita en cada latido. «No temáis,
porque estoy contigo. Pelearé por vosotros, solo estad firmes. Los levitas, impasibles, dieron un paso adelante, sosteniendo el arca con reverencia y temor. Señor, aquí estamos. Respondieron, y el pueblo empezó a levantar sus manos en señal de entrega y adoración. La fe se encendía como un fuego en sus corazones, impulsándolos a salir merecedores del poder que estaba a punto de manifestarse. Entretanto, la oscuridad que acechaba a las afueras del campamento no se mantenía quieta. Los filisteos, sus ojos brillantes con arrogancia, se preparaban para atacar. ¿Qué pueden hacer los hebreos sin su Dios?, decían entre sí, burlándose de la fragilidad de lo que veían. Pero se estaban engañando a sí mismos, pues ignoraban el plan sobrenatural que estaba por desplegarse. Moisés, sintiendo el inminente peligro, se volvió hacia la multitud. No miren a los hombres, pues el ojo del Señor está sobre nosotros. Su mano nos guiará y nos protegerá. Mientras hablaba, un rayo cruzó el cielo, y una vibrante luz llenó el aire. La tierra tembló de nuevo, y el arca, símbolo del pacto eterno de Dios, resonó en respuesta. De repente, una figura surgió del cielo, un mensajero de guerra que descendía como un relámpago. Era el ángel del Señor, rodeado de fuego y luz, y se detuvo frente al pueblo. El Rey de Gloria marcha delante de vosotros, proclamó. Preparad vuestros corazones, porque hoy experimentaréis mi victoria. Los murmullos de temor se transformaron en gritos de alabanza. El Señor peleará por nosotros. Hoy derrocaremos a los enemigos. Y así, con fe renovada, el pueblo se preparó para la batalla, alentados por la promesa divina. Mientras tanto, entre los filisteos, una confusión sobrenatural se desató. Sus corazones comenzaron a temer ante el poder que no podían ver, como si un gran terror asolara su campamento. «Retirémonos», gritaban, y la estrategia de guerra, que aquellos hombres habían planificado con tanta astucia, se desmoronaba ante la soberanía de Dios. La gloria del Señor se movió con fuerza, y pronto el sonido del estruendo y la proclamación de victoria resonó entre las montañas. Israel, un rey en unidad, se levantó en alabanza, mientras que el poder del Altísimo se revelaba en cada uno de ellos. La batalla no es nuestra, sino del Señor, repitieron, llenos de esperanza. Mientras esto ocurría, Moisés, consciente de que la historia de Israel se estaba reescribiendo, sintió la urgencia de instruir a su pueblo. Recordemos este día, dijo con voz solemne. El Señor no solo nos ha liberado de nuestros opresores, ha reafirmado su pacto con nosotros. Este es el cumplimiento de su palabra, pero en los rincones del cielo, una voz susurraba un secreto aún mayor. La oscuridad continuaba susurrando, buscando infiltrarse en los corazones de aquellos que titubeaban en la fe. La lucha testificaba no solo contra los enemigos visibles, sino también contra las sombras del propio corazón. Y así, mientras las trompetas de victoria resonaban, la pregunta flotaba en el aire, confiando en un propósito más grande. ¿Qué más revelará el Señor? Una lucha no solo física, sino una batalla espiritual que abarcará toda la creación. ¿Estamos listos para lo que está por venir? Un nuevo misterio se tejía en el relato divino, un pacto eterno que aún revelaría su sorprendente desenlace. Los corazones se unieron en anticipación, porque sabían que en el viaje hacia la tierra prometida, cada paso contó o cada victoria sería parte de un plan que sobrepasaba todo entendimiento humano. La escena en el campamento palpitaba con vida, sabiendo que el verdadero poder de Dios nunca podría ser contenido. Y sucedió que, mientras la gloria de Dios envolvía el campamento israelita, Moisés se volvió hacia el pueblo. Con voz firme y llena de fe, proclamó: «Hoy hemos visto la mano del Señor. Hoy, nuestros enemigos han caído ante nosotros». Los rostros del pueblo brillaban con alegría y un renovado fervor, sus corazones palpitaban en unidad, y un clamor de alabanza se alzó hacia el cielo. Mientras la algarabía estallaba, una luz radiante iluminó el arca de la alianza que moraba entre ellos. En ese momento, el pueblo comprendió el verdadero significado de su victoria. La mano del Señor había peleado por ellos, y la presencia divina no solo los había librado de la opresión, sino que también les había otorgado un propósito: ser un pueblo santo, apartados para su gloria. Moisés, con el arca resplandeciendo de poder, se dirigió a los sacerdotes y levitas. ¿Estáis listos para llevar la presencia del Señor?, les preguntó con una fervorosa mirada. Ellos asintieron, sus corazones llenos de reverencia. Entonces, levantaron el arca, símbolo de la alianza, y comenzaron a avanzar hacia la tierra prometida. El pueblo marchaba detrás de ellos, sus pasos resonando con la promesa de un destino glorioso.
Cada latido del corazón de Israel se elevaba en adoración al Creador, el cual había demostrado su fidelidad en medio de la adversidad. Recordad las palabras de nuestro Dios, murmuró Moisés, Él nos ha prometido que esta tierra será nuestra y que habitará entre nosotros. No habrá más enemigos para temer, pues con Él a nuestro lado, somos más que vencedores. Sin embargo, en el corazón de los amalecitas y filisteos, la rabia y el resentimiento ardían intensamente. ¿Qué hemos de hacer para detener a este pueblo?, se preguntaban entre ellos. Su Dios es un Dios de guerra, y su confianza les ha dado poder. Debemos engañarlos y dividir su unidad. Uno de los guerreros amalecitas, con astucia en su mirada, sugirió, sabemos que están fortalecidos por la fe, pero también son vulnerables. Si se dividen, perderán su fuerza. Debemos infiltrarnos entre ellos. Así trazaron un siniestro plan, con la intención de sembrar discordia y desconfianza en el corazón de Israel. Sin embargo, mientras tanto, el pueblo israelita marchaba en su camino, consagrado a su misión. La alabanza nunca cesó, y una paz sobrenatural descendió sobre ellos. En cada paso, se podían sentir los ecos de las promesas que Dios les había hecho. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo, resonaba en sus corazones. Levítico 26, 12, cuando llegaron al umbral de la tierra prometida, se detuvieron al pie de una colina. Desde allí, Moisés levantó el arca y declaró, esta es la tierra que Dios nos ha prometido, una tierra que fluye leche y miel. Tomemos posesión de ella. En ese momento, los cielos se abrieron, y una voz retumbó por toda la tierra, os la he entregado. Levantaos y poseedla. La multitud, llena de asombro y entendimiento, avanzó con valentía hacia el nuevo territorio, mientras la nube de gloria los guiaba. Cada familia, cada tribu, sabía que sus vidas habían sido cambiadas por la fidelidad de Dios. Pero no había tiempo para la complacencia, debían permanecer alertas. Sin embargo, entre sus propios corazones, había temores ocultos, dudas que comenzaban a brotar. Algunos comenzaron a murmurar, ¿qué sucede si no somos capaces de habitar esta tierra? Aquellos son gigantes, y somos simples pastores. Moisés, sensible a la incertidumbre, se dirigió al pueblo, no temáis. El Señor va delante de vosotros y luchará por vosotros. Su presencia estará siempre con nosotros. Deuteronomio 31, 6. Sus palabras resonaron profundo, y la fe comenzó a florecer nuevamente. Moisés sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. Esta tierra había de ser conquistada, pero la victoria no se ganaría con espada, sino con obediencia y confianza en el Señor. El pueblo se lanzó a la conquista, recordando que el verdadero poder del arca residía en el pacto eterno que Dios había hecho con ellos. A medida que avanzaban, la estrategia de los amalecitas se materializó. Intentaron incitar divisiones y desconfianza, lanzando provocaciones y dudas. «Realmente podréis confiar en lo que Moisés ha dicho», decían entre las sombras. Pero Israel, decidido a mantenerse unido en su fe, empezó a recordar las promesas de Dios y la historia de cómo Él los había liberado de Egipto. Los corazones israelitas, afianzados en unidad, clamaron con un solo espíritu, «El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. No temeremos a los que nos rodean». Y ese clamor, elevándose como un incienso, la gloria de Dios estaba allí para respaldarles. La victoria fue lograda no solo por la destreza en batalla, sino por la fidelidad de un pueblo que decidió mantenerse firme en medio de la adversidad. Con cada conquista, el nombre de Yahvé fue glorificado, y la promesa de un Redentor resonaba en sus corazones, recordando que este pacto no solo se trataba de ellos, sino de un plan que incluiría a toda la humanidad. Así, la historia de Israel se convertía en testimonio de la fidelidad y del amor de Dios, un pueblo que marchaba bajo el manto de su gloria, llevando el mensaje de la salvación a todas las naciones. La revelación del arca se cumplía en un propósito que abarcaba mucho más que una simple victorias, sino el inicio de un camino eterno hacia la redención. Y mientras el sol se ponía sobre la nueva tierra, Moisés levantó sus manos en adoración, diciendo, «Grande y poderoso es nuestro Dios. Él ha sido fiel y siempre lo será». Y la multitud estalló en un clamor de alabanza, celebrando que la gloria de Dios había sido revelada entre ellos, asegurando su futuro por generaciones venideras. Así concluyó la historia de este capítulo en su viaje hacia la tierra prometida, dejando como legado la certeza de que con Dios a su lado, todas las cosas son posibles y los pactos divinos son eternos. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias.
Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.